En un circuito combinacional, las salidas son funciones de las entradas. Las salidas se generan como combinaciones del momento presente. O sea, en un circuito combinacional, según estén las entradas, así estarán las salidas en ese instante. En estos circuitos no hay ninguna memoria, no se almacena el estado anterior. Simplemente, según estén las entradas en este momento, se generan las salidas. Esto se hace con decisiones lógicas. Estas decisiones se suelen representar en electrónica como puertas lógicas. Vamos a ver las puertas más elementales. La más sencilla es la puerta NOT o no o inversor. Es una puerta que si a la entrada tenemos un 1 genera un 0 a la salida y si a la entrada tenemos un 0 genera un 1. También se llama negador porque niega la entrada, hace lo contrario. En Arduino, si tenemos 5 voltios a la entrada, pues en una salida tendremos 0. Y si a la entrada tenemos 0, pues tendremos 5 voltios, que es como se representa el 1 a la salida. Otra puerta muy sencilla es la puerta AND o IB. Esta puerta lo que genera es un 1 cuando todas sus entradas valgan 1 y 0 en cualquier otro caso. Es la decisión lógica que tomaríamos como I, ¿no? Si tengo dinero y me apetece ir al cine, voy al cine. Pero si no tengo dinero o no me apetece ir al cine, da igual cómo esté la otra entrada, no iré al cine. Esto se representa con esta tabla de verdad, se llama tabla de verdad la que representa entradas y salidas. Así cuando tenemos dos ceros a su entrada tenemos un 0, cuando tenemos las dos entradas a 1 entonces tendremos un 1. La puerta OR en cambio lo que hace es generar un 1 cuando tiene un 1 en cualquiera de sus entradas. Sería, por ejemplo, si tengo una entrada, una invitación para el cine, o bien tengo dinero, voy al cine. Pero si no tengo dinero y nadie me da una invitación, una entrada, no puedo ir al cine. Esto se representa con esta tabla de verdad en la que si tenemos un 1 en cualquiera de las entradas, la salida valdrá 1. Hay otra puerta que también usaremos más adelante en otro tutorial, que es la puerta XOR o bien O exclusiva. Lo que hace es, cuando las entradas son distintas, si una vale 1 pues la otra vale 0, la salida es 1. Y cuando las entradas son iguales, la salida vale 0. Pero ¿qué ocurre si tenemos más entradas? Porque la puerta AND y la puerta OR puede tener cualquier número de entradas, 3, 4, 5, las que queramos. Pues si tenemos más, lo que hace es que cuando el número de entradas a 1 es impar, lo que tiene es un 1. Y cuando el número de entradas es par a 1, lo que tiene es un 0. Aquí, por ejemplo, tenemos dos entradas a 1, pues vale un 0. O aquí tenemos 0 entradas a 1, que también es un número par, y vale 0. A cualquiera de estas puertas se le puede añadir un inversor, que gráficamente se representa con este circulito aquí a la salida de la puerta, y esto es lo mismo que si pusiéramos un inversor aquí a la salida. Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla de verdad? Pues lo contrario de lo que tendríamos en una puerta AND. En una puerta AND tendríamos un 1 con las dos entradas a 1 y 0 en otro caso, y aquí tenemos justo lo contrario. Y lo mismo se puede hacer con la puerta OR. Una puerta NOR es una puerta no O, que es como añadir un inversor a salida de una O. Entonces tendremos un 0 donde antes teníamos un 1. Combinando todas estas puertas podemos generar un circuito, por complejo que sea, siempre que dependa del estado actual de las entradas, del estado en este momento. Estos circuitos, insisto, no tienen memoria, no almacenan ninguna información del pasado, solamente según el estado de las entradas generan una combinación. Vamos a ver cómo podemos utilizar las puertas lógicas o las decisiones lógicas en Arduino. Creamos un circuito, como siempre, utilizamos la plantilla de Arduino con una placa de prototipo y vamos a representar las entradas como interruptores y las salidas como LEDs. En este caso vamos a colocar un único LED porque solo vamos a tener una salida de momento. Recordemos que estos circuitos pueden tener cualquier número de entradas y también de salidas, pero ahora para simplificarlo vamos a utilizar un circuito con 4 entradas y una salida. Colocamos una resistencia, por ejemplo 180 ohmios, podría ser 220, 270, cualquier cosa. Y antes poníamos un pulsador como entrada en otros tutoriales, pero ahora lo que queremos es un interruptor para que no haya que estar manteniendo la pulsación. Para eso vamos a todos los componentes, encontramos estos microinterruptores o deep switch, colocamos uno aquí y así podemos tener 4 interruptores que simulen 4 entradas. Cuando estén a on será lo mismo que estén a 1. Necesitamos un pull up o un pull down. Ahora nos viene mejor poner un pull down, no explicamos el por qué, pero nos viene mejor. Vamos a colocar, por ejemplo, 4 resistencias a negativo, por ejemplo de 10 kiloohmios. Estos interruptores
tienen dos terminales que en este caso están arriba y abajo, no es como en el pulsador. Entonces estos son los terminales del primer interruptor, estos dos son los del segundo, estos los del tercero y estos los del cuarto. Si colocamos aquí el pull down, lo que necesitamos es colocar en este extremo un cable a positivo, tal cual vimos en el tutorial de las entradas digitales. Ahora conectamos nuestras entradas y salidas a la placa de Arduino. Por ejemplo, decimos que el pin 13 va conectado al LED y luego de los pines 12 en adelante van conectados a las entradas 1, 2, 3 y 4. Ponemos otro color para que resulte más sencillo de interpretar, por ejemplo naranja. Y vamos a ver el código. Vamos a texto, como en otros tutoriales, y partimos siempre de este ejemplo que es el de un LED que parpadea. Lo que vamos a hacer es, como en otras veces, definir las entradas y salidas. Esto lo hacíamos con define, por ejemplo el LED decimos que está conectado al pin 3. Y luego vamos a llamar 1, 2, 3 y 4 a los interruptores 1, 2, 3 y 4, que están conectados del pin 12 en adelante. En la inicialización decimos que el LED es una salida y que los otros 4 son entradas. ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos el pin, por ejemplo el pin 1, que en realidad es el pin 12, pero lo llamamos 1, porque es donde va el interruptor 1. Copiamos y pegamos esto 3 veces y decimos que estos interruptores también son entradas. Vamos a borrar estos retardos de tiempo que no necesitamos. Sí que dejamos esto porque nos viene muy bien para encender y apagar un LED. ¿Qué vamos a hacer? Encender y apagar un LED según se dé alguna condición. Así se enciende de esta manera y así se apaga. ¿Y cuál es esa condición? Esa condición la vamos a evaluar con la instrucción if. Lo que vamos a hacer es que cuando se dé una determinada condición se encienda un LED y en cualquier otro caso se apagará. ¿Qué tenemos que tener entre estos paréntesis? Pues lo que teníamos en la tabla de verdad para que se generara un 1 a la salida. Lo primero que vamos a hacer es leer las entradas. En algún otro tutorial vimos que eso se hacía con la instrucción digital read, igual que tenemos abajo digital write para escribir una salida digital. Por ejemplo, así leeríamos el estado del interruptor 1. ¿Qué queremos hacer con él? Almacenarlo en una posición de memoria para luego utilizarla de manera más sencilla. Por ejemplo, vamos a definir una variable que llamamos 1. ¿Qué hacemos con esto? La variable 1 contendrá el valor de lo que tenga en el pin 1. No es lo mismo 1 minúscula que 1 mayúscula. 1 mayúscula simplemente es el número 12 y quiere decir que en el pin 12 hemos conectado el interruptor número 1. Esto lo que quiere decir es el estado del interruptor 1 lo almacenas en una variable que llamamos 1, una variable de tipo entero, integer. Esto se ve en otros tutoriales anteriores, cómo hacer. Y hacemos esto con las 4 entradas. Por ejemplo, la entrada 2 pues será la lectura del pin número 11, que lo he llamado 2 porque es el interruptor número 2. Hago lo mismo con los otros dos. ¿Cómo represento la función AND? Pues programando en Arduino, en lenguaje C, que es como se programa en Arduino, se emplea el símbolo ampersand, que también se conoce como ED. Si 1 y además 2 valen 1, esto se hace así. Si 1 es verdadero, verdadero es lo mismo que 1, y además 2 es verdadero, entonces se enciende el LED. Vamos a dejar un espacio que esté más claro, y si no, apágalo. Lo simulamos. En la puerta AND, las dos entradas tenían que estar a 1, y así ocurre. Cuando tengo las dos entradas a 1 se enciende el LED y en cualquier otro caso se apaga. ¿Cómo hacerlo con 4 entradas? Pues es muy fácil, simplemente añadimos 3 y 4 y lo simulamos. Antes con 1 y 2 se encendía, ahora no, necesitamos que estén las 4 entradas a 1. Ahora vamos a implementar una puerta OR. Vamos a poner aquí en comentarios para que esté claro. Lo que tenemos que hacer es sustituir este ampersand por la barra vertical. Esta barra en el teclado suele estar en la tecla 1 encima de la Q, pulsando Alt GR, al menos en un PC. Esto es una puerta OR de 4 entradas. La entrada 1, 2, 3 y 4. Este es el símbolo OR. Estos símbolos se pueden poner de manera simple, o sea, solamente una barra o solo un ampersand, pero eso es otra cosa. Eso quiere decir que haga esa operación bit a bit con cada uno de estos elementos.
No entramos ahora en eso, pero no es lo que necesitamos. Simplemente tenemos que saber que si colocamos este símbolo doble, es lo mismo que poner un OR, entre lo que tengamos a este lado y a este. Entonces esto es una OR de 4 entradas, la simulamos y vemos que se enciende porque la OR, con cualquiera de sus entradas a 1, la salida ya valía 1. Entonces ponemos a 1 cualquiera de las entradas y solamente se apagará cuando las 4 entradas estén a 0. ¿Cómo se hace una puerta XOR? La XOR, recordemos que valía 1 cuando el número de unos era impar, o si es una puerta más sencilla de 2 entradas, por ejemplo vamos a hacerla de 2 entradas, cuando eran diferentes, ¿no? Cuando las entradas eran distintas. ¿Cómo hacer esta puerta XOR en código? Pues muy sencillo, cuando 1 es diferente a 2. ¿Cómo se evalúa que algo sea igual o diferente? Pues igual hay que ponerlo así. Ojo, porque esto no significa que si 1 sea igual a 2, esto significa que lo que valga 2 lo almacenas en 1. Entonces sobreescribimos 1. Esto es almacenar o igualar. Si queremos comparar es el doble igual. Y si queremos decir que son diferentes, pues se pone la admiración invertida, de manera que esto es lo mismo que decir que si 1 es distinto que 2, enciende el LED. O sea, si son diferentes se enciende y si son iguales se apagará. Lo simulamos, como son iguales se apaga. Si 1 o 2 son diferentes, se enciende. Y si 1 y 2 son iguales, por ejemplo 1 o bien 0, se apagará. Podemos generar un circuito combinacional con muchas puertas lógicas. Por ejemplo, vamos a simular este circuito con 4 entradas y una salida en la que tenemos 2 puertas AND y una puerta OR. Lo que hacemos es que las entradas A y B pasan por una puerta AND, las C y D igual, y sus salidas se combinan en una puerta OR y generamos una salida I. Entonces la salida es función de esta puerta OR que tiene a sus entradas 2 puertas AND. Por ejemplo, partiendo de la XOR que teníamos antes, vamos a generar un circuito combinacional. ¿Y qué es lo que teníamos? Pues una puerta AND con 1 y 2, así es como tenemos una puerta AND, muy bien. Y luego tenemos otra puerta AND, vamos a copiar y pegar aquí, aunque esto no tenga sentido ahora, pero para que lo veamos. Aquí tengo 2 puertas AND, ¿no? Aquí una y aquí otras. Pero ¿cómo se conectan? Con una puerta OR. Si esto lo metemos entre paréntesis y tenemos cuidado, tenemos que si 1 y 2 o bien 3 y 4 encienden LED. Si vemos los paréntesis tenemos estos dos bloques, ¿no? Si lo que tenemos aquí, todo eso, lo que valga, vamos a ignorar lo que hay ahí dentro. O todo esto es verdadero, la salida es verdadera y se enciende. Bien, ¿y qué tenemos aquí dentro? Pues una puerta AND y otra puerta AND. Simulamos. Ahora mismo está encendido. ¿Por qué? Porque tenemos en la primera AND 2 unos. Si aquí ponemos esto a 0 ya no funciona. Tiene que estar una de las puertas AND con 2 de sus entradas a 1, si no esto no funciona, no se enciende. Entonces cuando ponemos esto se enciende y cuando ponemos también esta otra puerta AND a 1 se encenderá también, en cualquier otro caso se apaga. Por supuesto, si activamos todas las entradas en las puertas AND también se enciende. Para apagarlo, con que en las AND haya algún 0, en las 2 se apagará el circuito. Y así podemos generar cualquier circuito combinacional con puertas lógicas desde Arduino.